Ok, chicos, empezamos. Tienen que activarse. Acuérdense que el seminario no lo doy yo, el seminario se supone que son ustedes los que tienen que hablar. Sí, doctor. Hola, profe. Sí, lo que pasa es que, en verdad, perdón que haga esto, pero alguien está en la cuenta de la promo, porque yo no soy la que está grabando. Sí, listo, Eh, estoy grabando yo. Ah, ok, ok, yo, chévere. Nada, Dale. gracias. ok, entonces, vamos a seminario de malaria. Acuérdense que malaria es un poquito largo, entonces vamos a empezar de una vez y actívense. Lo que quiero es que participen y que aprendan hoy, o sea, que salgan sabiendo más para su examen de mañana, ¿ok? Se supone que si el examen es mañana, deberían haber estudiado para hoy. Vamos, chicos. Ajá, profe, ¿quiere que lea? Sí. Puedo ser yo. Ok. Enfermedad actual, paciente femenina de 26 años de edad, natural de Caracas y procedente de Amazonas, primigesta con embarazo de 24 semanas, que inicia enfermedad actual hace una semana cuando comienza a presentar astenia, anorexia, náuseas y vómitos. Posteriormente presentó fiebre de 39 a 40 grados centígrados de aparición periódica que no cedía con antipiréticos, acompañada de escalofríos, sudoración profusa. Desde ayer presentó cefalea intensa, agitación y desorientación temporoespacial. Antecedentes epidemiológicos. Exantemáticas en la infancia, desde hace 5 meses se desempeña como médico rural en el Alto Orinoco. Tiene gatos como mascota desde la infancia. Baños frecuentes en ríos de Amazonas. Resto no contributorio. Examen físico de ingreso. Temperatura 39 grados. Frecuencia cardíaca 129 latidos por minuto, supongo. Frecuencia respiratoria 24 respiraciones por minuto, tensión arterial 170, paciente luce en malas condiciones generales, febril, pieles secas, ligero icterio, ruidos cardíacos rítmicos regulares, taquicárdicos, ruidos respiratorios presentes en ambos hemitórax sin agregados, abdomen blando, deprimible, hígado palpable a 3 centímetros del reborde costal derecho, liso no doloroso, esplenomegalia void 1, apertura ocular ausente, respuesta motora, postura de descerebración y respuesta verbal ausente. No se oculta el foco fetal. Exámenes de laboratorio: hemoglobina 40 gramos sobre decilitros, hematocritos en 11%, leucocitos 4.500, plaquetas 90.000, reticulocitos 5%, fórmula leucocitaria 45%, segmentados 50%, linfocitos 5%, 5% monocitos, perdón. Bilirrubina total 2.3 gramos sobre decilitro, bilirrubina directa 0.9 y la indirecta 1.4 gramos sobre decilitro. Estos son ALT, son, Alaninotransferasa y ok, aspartatotransferasa. ok, alaninotransferasa 33 y aspartato transferasas 30. Glicemia 36 miligramos sobre decilitros, creatinina 3.2, examen de orina, tiene hemoglobina a 4 cruces y cilindros hialinos a 3, 5 en el campo, supongo. Por Listo, campo. Ajá. por campo. Ok, este, este no debió haber sido bueno, es que no hay caso, ok, no hay un caso no complicado. A ver, ¿qué tiene este paciente que uno puede decir que sea malaria clásica? La fiebre, doctora. Ok, el paciente presenta fiebre. ¿Qué característica tiene la fiebre para que uno pueda decir que es malaria clásica? Escalofríos. Ajá. O sea, que es un Que no síndrome es prolongada. agudo, exacto, es periódico. ¿Es agudo, es Doctora, prolongado, es periódico? ¿Cuál es la doctora, que respuesta? es una fiebre irregular y sin patrón. A ver, si dice periódica, no te están diciendo que sea así. Porque da las características del acceso febril. Ujú. Exceso malárico. Ujú.
Ajá. ¿Y en qué consiste un acceso malárico? Bueno, tiene 4 fases. Ajá. Vamos a tener la fase fría, la fase caliente, la fase húmeda y la fase de apirexia. Cuéntame, ¿cuáles son los síntomas que tiene esta paciente de En cada una de esas fases? la fase fría, entonces vamos a atribuirle los escalofríos. La fase caliente, que tiene la fiebre, 39-40 grados centígrados. La Ujú. fase húmeda sería la sudoración profusa. Ok, Y la muy fase de bien. apirexia sería esos periodos en los que no tiene fiebre. Perfecto, muy bien. Ok, entonces la paciente tiene, aunque no esté descrito exactamente, pues tiene cosas que podrían coincidir con un acceso febril. ¿Qué más? Porque la fiebre puede ser cualquier cosa. ¿Qué más me indica que esta paciente pueda tener una malaria La aguda? anemia y la La esplenomegalia. anemia. Ok, Anemia. que la paciente tiene anemia. ¿Cuánto tiene de hemoglobina? En 4, creo. Ajá, ¿y Cuatro. qué otros síntomas hay que tengan que ver con, La esplenomegalia forma parte de la triada clásica. ok, tiene también esplenomegalia, pero qué otros síntomas hay de anemia? Las Además, mucosas pálidas y secas y Pero, también o sea, las respiraciones, los ruidos, ajá, los ruidos respiratorios. Ah, no, pensaba que había leído que estaba tiene La también taquicardia trombosis. también, la el taquicardia, sí, hematocrito. más a la que todo. taquicardia. Y Tiene acceso febril, tiene anemia y tiene esplenomegalia. Muy bien. Si no tuviera más nada, ¿cuál es el diagnóstico? Anemia común. Malaria común. Malaria Malaria aguda. Malaria clásica. aguda. Ok. clásica. Común Clásica. es el único nombre que hasta ahora yo nunca he usado. Ok, Ah, malaria aguda o malaria clásica. Ok, malaria aguda. Ok, la malaria, el cuadro más frecuente de presentación de la malaria, ¿cuál es? ¿Cuáles son los tipos los cuadros clínicos de malaria? aguda, severa y crónica, ¿no? Ah, Sí. Ok, aguda, severa y crónica. O se refería a que Eh, sí, 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 no, no, está muy bien. Crónica. Ok. Y además de esos tres, ¿cuál es el otro cuadro clínico que podría estar presente? malaria cerebral. la cerebral. No, eso es parte de malaria severa. Solamente hay un cuadro que faltaría por... bueno, no importa. Ok, nos esplenomegalia importa. malárica hiperreactiva, que es parte, bueno, No, Esa es la crónica, el, esa sin, ya la nombraron. Ok, ujú. el síndrome nefrótico, profe, de Plasmodium exacto, las malaria. afectaciones renales, ajá, presentaciones renales de malaria. Ok. Ok. ¿Cuáles son los agentes causales de la malaria clásica? Todos, o sea, los 5 que afectan al humano. ¿Qué son? Que sería Plasmodium falciparum, Vivax, eh, Es malaria. malariae, Malaria es. eh, Se pronuncia, o aunque se escribe malaria, se pronuncia malaria. malaria, o vale y no, no lo oye, Y no, Knowlesi. Oye, Ok, no, ujú. perfecto. Ok, o sea que tengo 5 especies que pueden afectar al humano. Ok, de esos 5, ¿cuáles hay en Venezuela? Eh, malariae, malaria, falciparum falciparum y Vivax. Y y Vivax. vivax. Ok, y de los 3, ¿cuál es el que más hay en Venezuela? Vivax. 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 Plasmodium vivax. Ok. Ajá. Em, ¿Alguien sabe cuál es la proporción entre Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum en Venezuela aproximada? Eh, ¿Y de Plasmodium según malaria? su última clase, el falciparum había aumentado como hasta un 30%, el malaria se queda en un 1%, y el Vivax me imagino en un 70%. Exactamente. Perfecto, muy bien. ¿En qué foco de Venezuela, de malaria, en qué estados de Venezuela hay presencia de Plasmodium falciparum? No, yo no escuché. ¿Qué dijo? Repito. Sí, por favor, no, yo no escuché. Ok, en qué estados de Venezuela
existe infección por Plasmodium falciparum, malaria por Plasmodium falciparum. En el Bolívar, foco, En el foco sur. En el foco sur. En el foco sur, perfecto. ¿Y cuáles son los estados que componen el foco sur? Amazonas, Bolívar Amazonas, una y parte de Apure Apure y también. Bolívar. Y una parte y de de Apure, Tamaulipas. perfecto. Ajá. Perfecto. Ocasionalmente uno puede conseguir brotes de Plasmodium falciparum fuera del foco sur, pero lo más común es que en Venezuela no haya Plasmodium falciparum, sino solo en el foco sur, ¿ok? Ok. ¿Quién es el país que más casos de malaria? Bueno, eso lo podemos preguntar al final. Listo. Ok, ahora vamos a este caso que estamos viendo ahorita. ¿Es una malaria clásica? No, aparentemente, aunque la postura no, de no, ser. No, no. cerebración. No, no Ok, es malaria no. clásica. Ok, entonces, ¿por qué? O sea, vamos a enumerar aquellas cosas que nos dicen esto es una malaria, porque ya dijimos que tenía, a ver, vamos a señalar en rosado. Dijimos que el paciente tenía fiebre, que esa fiebre era con escalofríos y sudoración que parecía un acceso malárico. Y dijimos que además tenía anemia, ¿ok? Anemia y esplenomegalia. Y esplenomegalia, que es aquí está. Y la anemia y la esplenomegalia, ¿ok? Hígado palpable a 3 centímetros del reborde costal también es parte de una malaria aguda. El tinte ictérico puede estar presente o no en malaria aguda, ¿ok? Ahora, ¿qué otras cosas hay que me indican que el paciente tiene entonces una malaria severa? La Arritmia, desorientación profe, o sea, ruidos temporoespacial. cardíacos. ¿Perdón? La desorientación temporoespacial. Tiene desorientación temporoespacial. ¿Qué significa eso? Que no está ubicado en tiempo y espacio, no sabe dónde está, ni Y, quién, ni qué día es ajá, hoy. evidentemente que eso es lo que significa, pero la pregunta es, ¿qué significa eso en malaria? O sea, Que qué llegó al sig- cerebro, al sistema nervioso Tiene central. afectación del sistema nervioso. Que Ok, hay disfunción de algún órgano. Que es malaria Que cerebral. ok, Que se lo que caracteriza indica es que es por- que hay un toque cerebral, ¿ok? Y que estamos viendo malaria cerebral. Ajá. Em, ok, pero ciertamente alguien nombró algo muy importante. ¿Cuál es la definición? ¿Cuál es el diagnóstico de esta paciente? Impresión Es diagnóstica. malaria severa. Es Malaria malaria severa. severa. Ok, perfecto. Entonces, ya no estamos hablando de una malaria aguda, sino de una malaria severa. Esa malaria severa, este, ¿cómo se define? Se caracteriza por alteraciones del estado de la conciencia y donde el Ya, paciente puede llegar hasta definición, el coma. antes de que me digas eso. La, ¿Cuál es la la definición definición, de malaria severa? la Ah, de definición la es que mano. hay disfunción de algún órgano y hay una parasitemia alta. Ok. O Ajá, y este sea, paciente O tiene sea, eso. lo primero es que se tiene que determinar que en el frotis o sangre periférica o gota gruesa o a través reactiva que hay plasmodium falciparum. Luego, como dijo la compañera, que hay una disfunción de algún órgano vital o parasitemia. Perfecto. Y que hay alta parasitemia, ¿no? Ajá. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, significa que aquí, ¿cuál es la disfunción? ¿Qué órgano tiene este paciente en disfunción? ¿Te El acuerdas de? sistema nervioso central. Ok, muy bien. Este, ok, tiene disfunción del sistema nervioso central. Muy bien. ¿Hay algún otro órgano que uno vea aquí que tenga disfunción? Bueno, corazón. tenemos uno, ya con uno es suficiente para decir que es malaria severa y ahorita nos vamos a los criterios. Aquí, ¿qué ven aquí en este frotis de sangre periférica? Eritrocitos infectados. Ajá, ¿infectados por qué? Por Eh, plasmodium. Plasmodium falciparum. Ok, ¿y cómo saben que es Plasmodium falciparum? Creo que son trofofoditos jóvenes. Ok, porque veo trofozoitos jóvenes. ¿Quién fue el que habló que no pude, que estaba anotando y no vi? ¿Quién dijo trofozoitos jóvenes? Creo que fue Jonathan. Creo que fue No, Jonathan Soto.
Ok, Sí, profe, fui yo. ok, gracias, Jonathan. Ok, entonces, veo primero que tengo 3 láminas. La primera, esta y esta son, ¿qué tipo de examen? Entendido de ¿Qué sangre. método es esto? Un extendido, o un frote Un de sangre extendido. periférica o extendido de sangre periférica. Perfecto. ¿Y esto que está aquí qué es? Gota gruesa. Una gota gruesa. ¿Cómo los diferencio? Porque sé que uno es Porque uno y otro una es el otro. es eritrocito completo. Porque O ¿Y en el otro? no. Bueno, en el otro los glóbulos rojos fueron destruidos y solamente queda su contenido Perfecto. Ujú. en la gota. Ok, entonces la gota gruesa, a pesar de que utilizo 3 gotas de sangre, rompo las membranas celulares para ver solo al parásito. Ok, y en el extendido voy a ver tanto la morfología del parásito como la morfología del glóbulo rojo. Ok, entonces, ¿cómo saben que eso es Plasmodium falciparum y no es unos trofozoitos jóvenes de Plasmodium vivax, por ejemplo? Por la Por forma audífona, que son binucleados. Ahí Vino. tú ves alguno ahí que se vea binucleado. Eso es lo único que no veo. Y no, en la imagen del medio, todo el Mm, centro, esta que está aquí. No, sí, pero no es... no, decían la de al lado, en la imagen de al lado, en todo el Profe, centro, la clarita. hay ese que esta. está señalando ahorita. Ajá. Ese. Ok, no, ahí lo que se ven es que hay 2 parásitos, hay 2 anillitos. Eso también es un criterio para decir que es falciparum. Ok, muy bien. Entonces, puedo conseguir glóbulos rojos Multifacético. poliparasitados. Ajá, muy bien. ¿Qué más? Porque están adosados a la membrana del glóbulo rojo. Muy bien, eso lo ven aquí en este que están viendo aquí arriba, ven que eso se llama école y esos trofosoditos están adheridos a la membrana externa. Ok, muy bien. Y todos los trofosoditos que estamos viendo son trofosoditos jóvenes. Realmente aquí no hay más nada que me indique algo más. Si me voy a la gota gruesa, aquí sí, este que ustedes ven acá, ¿lo ven? El que estoy señalando. Ajá. sí. Este sí es el del headphone, ¿ok? Lo que pasa es que como no se le ve mucho el citoplasma, pero sí es. Y los anillitos que ustedes están viendo acá. Ahora ellos aquí ya están más maduros, fíjense que son más grandes, pero en lugar de tener forma de trofozoitos maduros, o sea, de ameboide, como tiene Plasmodium vivax, ellos siguen siendo anillos, pero con mayor citoplasma. Ok, ¿qué debería haber visto para estar 100% segura de que esto es Plasmodium falciparum? ¿Qué no estoy viendo que debería haber visto en estas láminas que están acá? Los gametocitos. Muy bien, los gametocitos. Ok. Ajá. Debería estar viendo gametocitos y no los estoy viendo. Ok. Entonces, ¿qué forma tienen los gametocitos de Plasmodium falciparum? Forma De de forma de banana. banana, profe. De media luna. De media luna o de banana. Muy bien. Ok. Entonces, ya tengo diagnóstico de malaria severa y la justificación de que es malaria severa es porque Está afectado un órgano. Afecta un órgano. Porque Bueno, cumple con los criterios, no exacto. afecta un órgano, no. Porque si yo tengo fiebre, anemia y esplenomegalia, también tengo un órgano afectado, el vaso tengo grande Un órgano y para vital. que me da anemia, algo más. Ah, Porque cumple con los criterios para La malaria disfunción. severa. ok, porque hay como dice disfunción Jason, orgánica. ok, como acaba de decir Jason, tiene que haber disfunción de un órgano vital. ¿Ok? Entonces, si yo les digo diagnóstico, vamos a hacerlo como si fuera el examen, porque probablemente ahorita en el tercer parcial no les voy a dejar que les quiten el justificar su respuesta. ¿Ok? Entonces, dijimos que el diagnóstico era Malaria severa. Malaria malaria severa. severa. Muy bien. Ajá. Y si justificamos que es malaria severa, ¿qué tengo que decir? Primero justificar que es malaria. Y dijimos que era malaria porque tenía El absceso malárico, Acceso esplenomegalia malárico. y anemia. Y anemia. perfecto. Ok. Porque tiene acceso malárico, esplenomegalia y anemia. Muy bien. Y después, como dije que era malaria severa, porque ¿cómo puedo justificar que es severa?
porque tiene difusión de 1 de a 1 1 habitante. habitante. De una Sí, pero habitante. acuérdense que no, Me puede- no, La díganme cuál respuesta, es, porque la, hay la, El Disfunción de sistema Función nervioso del sistema central. nervioso central por la postura de cerebración y porque no está ubicada en tiempo y espacio. Muy bien, ok. Entonces, tiene afectación del sistema nervioso central, donde estamos hablando de una disfunción, donde hay postura de cerebración y todo lo que ustedes quieran justificar. Muy bien, eso es lo que tienen que colocar. Ok, y bueno, También evidentemente doctor, la hiperparasitemia no la van a poder decir porque no, en esta lámina en particular no apareciera, bueno, sí hay bastantes, pero no sabemos cuántos. Dígame. eh, habría que decir que en este caso la afectación al sistema nervioso central cumple uno de los 14 criterios o no necesariamente. Ahí va a depender, porque yo sí les pondría, a mí sí me gusta que me justifiquen, no solamente, si yo solamente les pongo un órgano en disfunción, solamente decir que hay malaria cerebral es suficiente, ¿ok? Pero en Ok. líneas generales, lo que yo juego es a que los 14 criterios, a los que yo juego, yo me tú, a lo que yo apunto, ¿ok? Es que cuando tenemos un paciente con malaria, uno debe evaluar los 14 criterios porque los tengo que chequear porque cualquiera de ellos puede llevar al paciente a la muerte, ¿ok? Entonces, uno va paso a paso buscando cuáles son todos esos criterios. Y lo pregunto de varias maneras. Una forma de preguntarlo, que se los voy a ir preguntando aquí, se los pregunto aquí y se los pregunto igualito en el examen, lo que pasa es que ustedes después se les olvida. Entonces, ¿cuáles son los criterios de malaria severa que esta paciente tiene ya? O sea, que ya tiene. A ver, Anemia severa, ok, ¿y cuál es la Malaria definición de cerebral. anemia severa? hematocrit al menos, a menos de 15% en adultos, del 20% en adultos, y hemoglobina al menos de 5. ¿En el adulto? ¿Quién da más? en 7. Hemoglobina es menos de Ok, 7. 2 ok. gramos de hemoglobina al día. Ok, en el adulto menos de 7 gramos por decilitro, ¿ok? Y hematocrito por debajo de 20. Muy bien. Ya tenemos un criterio. ¿Qué más? El La punto creatinina estérico en también. 3.2. Tenemos creatinina en 3.2. ¿Y cómo se que está la llama? glicemia en menos de Ah, voy. 40. Ya va. Los voy a ir uno por uno porque los quiero ir enumerando. Pero está muy bien lo que acabas de decir. ¿Podemos dar la mano? Porque como somos tantos de los dos Sí, yo creo que va a grupos, tocar. Ajá. sí, Pero por favor, todos los que sepan, levanten la mano porque le voy a dar prioridad a los que no hayan hablado. ¿Ok? Entonces, la que dijo creatinina 3.2. ¿Cuál es el criterio? Gabriela. O Elani, mejor, que Elani no ha hablado. Elani. Pero tienen que hacerlo rápido, si no, no sirve. Elani. profe, no sé si ya está escribiendo por el chat, pero yo tenía una duda sobre eso, porque Ah, tenía ok. entendido por medicina interna que la creatinina tenía que estar, era mayor a 3.4 para que se definiera como una disfunción renal. No sé si nos quedamos a 3, o sea, el punto de corte aquí es 3. Aquí el punto de corte es 3, pero por otra razón. Una cosa es que tú definas insuficiencia renal en medicina interna, ¿ok? O sea, en un paciente donde tú estás diagnosticando insuficiencia renal, ¿ok? Y otra cosa distinta es criterio de malaria severa, donde yo lo que estoy buscando es lo más tempranamente posible cuál es los órganos que están cayendo en disfunción para evitarlo. ¿Ok? No es lo mismo, no estamos usando criterios de diagnóstico. A ver, la insuficiencia renal normalmente es algo que es como más crónico e insidioso hasta que llegas allí y ya lo que haces es proteger el riñón para que no empeore, pero ya no mejora. En este caso estamos hablando de una enfermedad que produce un daño agudo que es reversible si se detecta a tiempo. ¿Ok? O lo lleva a la muerte si no lo detectaste a tiempo y lo trataste. ¿Ok? Entonces no es el mismo, no es la misma forma como la que vemos en medicina interna. ¿Ok? Ok, Entonces, a ver cómo hago.
Profe, el micro no me agarraba, por eso no había hablado, pero Ok, ya me agarró. ok. Lo que le iba a, lo que le iba a consultar era, la creatinina no es menor a 3. En este caso de la malaria con o sea, sería insuficiencia renal. A ver, ¿cuál es el criterio para decir que hay daño renal agudo? Y además, ¿cómo se llama el criterio completo? ¿Quién se conoce el criterio? De hecho, con el riñón, con el riñón hay dos criterios. Vamos, William. Serían los criterios de mayor a creatinina, una creatinina mayor al 3.2 con anillos, no me acuerdo, pero es la tabla que se denomina rifle, que tiene esa mnemotecnia. No, doctora. No, yo no les di eso. Bueno, o sea, eso es así como... Eso es de medicina interna. Profe, está hablando de los de... Era eso es a lo que se refería. No, estoy Si no, hablando si de es en criterios general... de malaria severa. 14. Ok. ¿Cuántos criterios hay En de malaria severa? 14. Ok, yo quiero que me digan de esos 14, ¿cuántos tiene este paciente? Ah, ok. Tiene bueno, malaria Vamos, María cerebral. Paulina. Ajá. Hola, hola, Dele. Habla. ¿me escuchas? Sí, sí. Ok, el criterio es de insuficiencia renal o insuficiencia renal aguda. Entonces, es que la creatinina debe ser mayor a 3 miligramos y también está el criterio del boom, que debe ser mayor a 20 miliosmoles. También está Ok. la oliguria, ¿Y que cómo tiene se llama el criterio? Ah, bueno, sí, dime el de oliguria que falta. Ajá. que es de 400 mililitros. Y también hemoglobinuria, ¿Qué significa 400 mililitros? tiene que ser menor a eso, o sea, ¿Y oliguria. cuál es el criterio? Porque por lo que me pusiste, te puedo poner desde 0 hasta 0,5, pero el 1, pero ni de broma. ¿Qué son 400 mililitros? Ahí tienen que especificar. Es lo de la medida de la orina en las 24 horas, cuando haces la Ok, prueba de... Ajá. ok. ¿Y entonces cuál es el criterio? Insuficiencia renal. No. ¿Cuál es la definición del criterio? Y Ah, además, En este caso, o sea, sería lo de medir la orina en 24 horas, si es mayor, menor a los 400 mililitros por 24 horas en adultos, y en perfecto. niños sería menor a 12, y no mejoras con la hidratación. La Mejora creatinina 12 mayor por a 3, kilogramo de peso. Los ajá, por niños kilogramo, siempre son por kilogramo de peso. Ok. más la creatinina que sería la mayor a 3, la Muy hemoglobinuria bien. cuando hay la hemólisis. Hemoglobinuria es otro criterio. Ok. Ok, Que de ok. hecho ya creo que ya no es ni siquiera un criterio. Ok. Entonces, el criterio de daño renal, que de hecho el criterio es shock hipovolémico descompensado. No es. Ah, claro, por eso es que no me están entendiendo. Listo, la equivocada soy yo. Ok, listo. Estaba mezclando dos criterios y esperando que ustedes me respondieran otra cosa. Perfecto, entonces el daño renal se asocia a creatinina que esté por encima de 3 o más miligramos por decilitro. Perfecto. Con el boom, como lo dijeron, mayor de 20. Y si no tengo para hacer creatinina, utilizo la orina en 24 horas y si el paciente no es capaz de orinar más de 400 mililitros de orina al día, estamos hablando de un daño renal. Ok, perfecto. Ya tengo entonces dos criterios, anemia y daño renal. ¿Qué más? La ictericia también, el tinte ictérico. Ok, ¿cuál es el criterio? Muy bien, el tercer criterio, ictericia. Que la bilirrubina en el plasma tiene que ser mayor a 3 gramos sobre decilitro. Ok, Menor, no mayor, sí, mayor. menos de 3 gramos por decilitro. Entonces, ¿tiene criterio o no tiene criterio de ictericia? ¿Cuál es la bilirrubina total de este paciente? 2.3. Ok, 2.3.
¿Y está aumentada o está normal? Aumentada. Está aumentada. ¿Llega a los niveles del criterio? ¿Seguro que es 3 Y o es profe, yo tenía 2? era hasta dos, era dos. Ok, Partir. el criterio es 2. Ajá, El de 3 es el decreto. exacto. Ok, entonces, ¿tiene la bilirrubina aumentada, sí o no? ¿Tiene ictericia, sí o no? Sí. Sí. Ok, entonces tenemos Sí, un tercer criterio que es ictericia. Ok, por bilirrubina indirecta aumentada. Muy bien. ¿Qué más tiene? la La hipoglicemia. hemoglobinuria. La hemoglobinuria ya no es un criterio. Ok. La hipoglicemia, profe. ¿La? Hipoglicemia, Muy hipoglicemia, bien. perdón. Hipoglicemia. Porque la ¿Cuál es? tiene en 36 y en este caso ya es cuando menor a 40, y de hecho agrava el coma, lo que está presentando el paciente. Perfecto, ok. Entonces, el paciente tiene glicemia baja. ¿Cuál es el criterio? La definición del criterio? Ya lo dijiste, ¿verdad? Sí, exacto, es cuando está menor a 40 miligramos por decilitro y Perfecto. agrava el problema, la situación Glicemia. cerebral y Muy neurológica. bien. Muy bien, tenemos ya entonces 4 criterios. El quinto ya lo habíamos nombrado, ¿no? Que era, habíamos dicho malaria cerebral por lo que tiene quinto. Ajá. ¿Qué más tiene este paciente que uno puede decir que es un criterio de malaria? La hiperventilación por un edema pulmonar o síndrome. ¿Y ustedes creen que tiene hiperventilación? No, pero 24 respiraciones por minuto. Sí. ¿Cuál pondrían ustedes como el valor normal respiratorio? Hiperventilación no, sería taquipnea. de 2 a 20, Entre pero 16 y está 20. un pelín aumentado. ¿Cómo entendí yo? Pero es porque tiene la frecuencia cardíaca también aumentada. Sí, yo la verdad es que 24 no me están dando criterios suficientes para decir que haya un problema respiratorio. Fíjense que dice ruidos respiratorios presentes en ambos emitoras sin agregados. Realmente no me están poniendo ¿Debería ser nada. mayor a 30? ¿Perdón? Sí, No debería ser para mayor a 30. mí el criterio es que esté mayor de 30, ciertamente. Ok, Ajá. y en este caso la frecuencia cardíaca, o sea, la taquicardia sería por la anemia y todo lo que presenta con la hipoglicemia. La taquicardia en este caso es por anemia, sí. Ok, Ujú. Sí, y por la fiebre. Ok, ¿tiene algún otro criterio? ¿Algo más que pueda decir que forme parte de los criterios? La postura de descerebración no la podríamos incluir también como postración. No. La postura de descerebración y respuesta verbal ausente, me están hablando de un paciente que está como. Desorientado. Ajá. No, descerebración es mucho más que desorientado. En coma inconsciente. Está en coma y está inconsciente, exactamente. Ok, me están diciendo que la paciente llegó en coma. Ok, Disculpe, una pregunta. dígame. Eh, con esa postura de cerebración, no tiene nada que ver con la contracción esta, con las contracciones como en prono que mantienen algunos pacientes. Esto sí, que, la que son. cerebración es con los brazos extendidos y las piernas también en este caso, pues. Exacto, pero no sé si Por eso, este es eso mismo o no, no tiene nada que ver. Les voy a ver. Me están diciendo que la paciente está, ya voy, que no puedo. Porque había leído que hay dos tipos de convulsiones, pueden presentarse dos tipos de convulsiones en los pacientes, pero no sé. A ver, una cosa es descerebración y otra cosa es convulsiones, ¿ok? Lo que me están diciendo en este caso es que el paciente tiene postura de descerebración, que es esto que ustedes están viendo aquí. ¿La ven? Sí.
Ok, ¿ustedes creen que esa paciente está en postración? No. No. Ok, ¿qué es lo No. que, si ustedes ven desde el punto de vista neurológico, qué tiene este paciente? De hecho, esto es lo que me está diciendo, es que el paciente tiene una lesión a nivel del sistema nervioso central que es grave. Sí, ¿Ok? Sí, Pero una aquí no, lesión no me están extrapecular. hablando de convulsiones tonicoclónicas, no me están hablando ni siquiera de desorientación en tiempo, persona y espacio. Esa persona no tiene respuesta verbal. Esa persona no tiene ninguna interacción con nadie. ¿Ok? Cuando la estás examinando. Y lo que hay que ver es si responde al dolor y le terminas de evaluar Doctor, el coma. ¿Ah? Dígame. doctora, justo eso quería preguntar. Entonces, en ese caso, sería como una referencia del trastorno sensorial, que es otro de los Como, criterios. como una O referencia, sea, no, tengo ya van entendido que uno de los criterios es el trastornos de la parte sensorial. Si está en esa situación y no responde a los sentidos, entonces básicamente es eso, ¿no? ya va, no te entendí. O sea, Disculpa. la duda que tengo es que leí que uno de los criterios clínicos es trastornos de la parte sensorial. Si el paciente se encuentra en esa situación, está en descerebración, se asume que es uno de los criterios, ¿no? Que no tiene respuesta a los estímulos. Claro, por disfunción de un órgano vital que es el sistema nervioso central, que fue lo que hablamos, pero esa disfunción es por esto, ¿ok? Ok. Sí, Profe, dígame. yo quería comentar que, bueno, justamente estaba pensando que en eso se basaba la escala de Coma-Glasgow, que de por sí Ajá, como tiene descerebración, eso vale, si no me equivoco, 2 y que no tiene respuesta verbal 1. Y la escala cuando llega a 7 indica que hay coma. Y exactamente. Exactamente eso es lo que tienes que fijarte, ¿ok? Hoy se me perdió la barra ahora para compartir pantalla. Aquí está. Ok, entonces, ¿qué más vamos a ver por aquí? Vamos ajá. Entonces, quedó claro entonces que la postura de celebración me habla de qué criterio? De malaria cerebral. Malaria cerebral. Ok, entonces, si resumimos, llegamos a, tenemos malaria cerebral, anemia severa, tenemos ictericia, tenemos insuficiencia renal y tenemos hipoglicemia. ¿Cuántos criterios dijimos? 4, 5, creo. 5, ¿ok? ¿Y cuántos son? 14. 14. 14. Ok, entonces, en la justificación del caso tienen que estar esos 5 criterios, más la clínica de malaria. Ahora les pregunto, este paciente, por ejemplo, tiene shock hipovolémico. ¿Cuál es el criterio No. de shock hipovolémico? Lo- Compensado y lo- descompensado. Compensado es el llenado capilar mayor a 3 segundos. Ay, Dios mío, se me perdió otra vez la. El compensado el compensado es un llenado capilar que sea superior a 3 segundos. Muy bien. ¿Y qué más? Porque eso se acompaña de otra cosa. La tensión Hipotensión. arterial. presión arterial. No, la tensión arterial es el descompensado. El gradiente de temperatura hacia la pierna. Muy bien, Rebeca, el gradiente de temperatura, ¿que consiste en qué? Que la temperatura se va a mantener a nivel del tórax y las estructuras próximas a él. El frío es temperatura, el calor es temperatura. Tienen que especificar. Está más caliente hacia la porción proximal de Muy bien, tórax y más frío hacia la porción distal. Las piernas, pues. perfecto. Sé que lo que quisieron decir fue eso, pero tienen que especificar muy bien porque se sorprenderían todas las personas que son capaces de decir cosas que al final, cuando uno les pregunta si entendieron lo que están diciendo, no tienen ni idea. Ok, entonces lo que estamos hablando es de que van a estar más frías las partes distales del cuerpo, los pies comparados con las piernas,
y se va a mantener el calor corporal en la parte central del cuerpo o en el tronco. Ok, muy bien. Ese es el shock hipovolémico compensado. ¿Y el descompensado, cómo lo defino? Es una No, la hipotensión, Ajá, que la presión sistólica está a menos de 80 milímetros de mercurio en adultos y en niños de menor de 7. ok, ¿En entonces adultos no es menor a 50? no, Ok, Menor de 80, ¿no? menor de 80, sí. Que ok. en los Ok. adultos que sean menor de 80 y en los niños Y que en los sean menor de niños menor de 70 en la de sistólica. 70. Ajá. Ok, o sea que este paciente tiene algo de eso. No, No, ok. no. No, ¿Qué otro criterio hay? Está en 100. Normales. Entonces no estaría. Ay, ¿Mm? ¿Qué otro criterio hay aunque este paciente no lo tenga? Vamos, lo que yo les diría, por ejemplo, o sea, ¿qué otras generalizada. cosas evaluaría? A ver, ¿cuál sería su conducta con este paciente? ¿Cuál es la conducta? ¿Qué harían si les llega este paciente a ustedes a la emergencia? bueno, hay que hidratar la, Ok, sí, pero, Y pero lo que pasa es que, o sea, inmediatamente. como está embarazada, es una paciente con severidad. En verdad no recuerdo cómo era el tratamiento en ese caso, pero bueno, lo primero que hay que hacer es hidratarla para tratar de mejorar la situación y no sé si habría que ponerle em, glucosa para mejorar la situación de la malaria cerebral, que sé que que es reversible. ok. La paciente tiene hipoglicemia, o sea que hay que darle glucosa, muy bien. Además va a haber que hidratarla porque tenemos una insuficiencia renal aguda. ¿Qué más? No se tiene que transfundir sangre, profesor. Probablemente haya que transfundirla porque tiene una anemia severa. Muy bien. ¿Qué más? Observar si hay sangrados espontáneos, hemorragia, o tiene señales Muy de bien. hemorragia intestinal. Perfecto. ¿Qué cosa tiene esta paciente que te sugeriría que debo estar pendiente de que no vaya a sangrar? Las plaquetas un poco Las bajas. plaquetas, ¿no? Las Y plaquetas la, están bajas. más la hemoglobina también. Bueno, la hemoglobina no tiene nada que ver con con la epistaxis, pero sí Ok. tiene Sí, 90.000 plaquetas y 90.000 plaquetas ¿cuál es lo normal que debería tener un paciente? Entre Los 150.000 y 400. 400.000. Muy bien, exacto. Entre 150.000 y 500.000. Ok. Ok, entonces esta paciente tiene trombocitopenia, ¿ok? Y eso también es parte de las cosas que uno supervisaría porque puede hacer sangrados espontáneos. Ok, qué otros criterios hay? Hablamos ya también de la postración. ¿En qué consiste la postración? En debilidad extrema, que no se puede sentar o levantar, ¿no? Exacto. Pero en este Este, caso no aplica porque la paciente está directamente inconsciente. Sí, en este caso Entonces, no lo vale. podríamos utilizar como criterio porque no lo tenemos. Ok, a ver, no es una suma de criterios. Acuérdense que dijimos que ya con la disfunción de un órgano vital es suficiente. O sea, haber hecho el diagnóstico de malaria por Plasmodium falciparum y que tenga disfunción de un órgano vital con hiperparasitemia, automáticamente me da diagnóstico de malaria severa. Ahora, al médico no solamente le importa hacer diagnóstico, además de hacer diagnóstico, necesitamos ver cuáles son todos aquellos órganos que están en disfunción, porque hay que ponerlos hay que protegerlos, ¿ok? Entonces, o sea, en la vida, en los exámenes, uno les puede preguntar, nómbreme los 14 criterios y su definición, ¿sí? O en un caso clínico les puedo preguntar, dime cuáles tiene este paciente y después te digo qué otros criterios evaluarías en esta paciente. Y ahí van el resto de los que
no están planteados aquí. ¿Ok? ¿Hay alguno que falte? Sí, hay uno que falta que lo nombramos, pero por encimita. Entonces, postración, definición de postración. La posibilidad para sentarse sin ayudas, para alimentarse. Imposibilidad para mantenerse sentado sin ayuda. ¿Ok? Ajá. Ok. Ajá. Mauro, Yo tengo una duda. dígame. ¿Se me escucha? Sí. Una pregunta. No sé si lo comentó anteriormente, el tema es que tiene problemas con el internet y se me está cortando. De estos 14 criterios, ¿hay un número con los que el paciente deba cumplir para hacer el diagnóstico? O sea, Es si lo que llega a un número, es lo que acabo de decir. La definición de malaria severa es diagnosticar Plasmodium falciparum, en el caso de Plasmodium falciparum, diagnosticar infección por Plasmodium falciparum, que haya disfunción de un órgano vital e hiperparasitemia. ¿Ok? Con ok, eso gracias. ya existe el diagnóstico. ¿Sí? Ahora, Ok. indiferentemente, como lo importante no es... A ver, ¿para qué me sirve saber el diagnóstico de un paciente? Para saber cómo vamos a responder, si es Para saber grave, cómo tratarlo. si es Ok, entonces dígame ahora, ya sé que es malaria severa, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué voy a hacer? tratar de estabilizar a la Dep- paciente. ¿Qué es lo las primero que tengo que medidas, hacer? ¿Las medidas? bueno, por lo menos lo que se me viene a la cabeza, evaluar cuál de los criterios cumple para saber con cada criterio qué medida tomar, porque cada Ajá, muy criterio, bien, pero por lo que antes de entiendo, que tiene yo... una... Ajá. A ver, si a mí me llega un paciente ¿con qué será? Déjame pensar en algo fácil. Con cualquier cosa, con ascaridiasis, ¿qué es lo primero que le voy a hacer al paciente? Darle tratamiento para eliminar el parásito, profe. Muy bien, entonces, si este paciente ya dijimos que tenemos diagnóstico de malaria severa, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? El tratamiento Darle porque tratamiento para malaria. Ok, que es no se les una olvide nunca. Ok. como es Ajá, entonces, fácil, son ajá. emergencia. Después, conducta incluye, ¿este paciente es un paciente que puedo mandar para la casa o que tengo que hospitalizar? Para la UCI tiene que estar Perfecto, ahí Hospitalizar. era donde quería que llegaran, donde dijo Carlos. Este paciente es un paciente que va directo a terapia intensiva, ¿ok? Ahora, perfecto, va a terapia intensiva. Y el intensivista, ¿cuáles son todas esas cosas que tiene que estar encima del paciente? la Tiene, hemoglobina, tiene que, tiene que esta, Ok, verificar de la que hemoglobina, ¿cómo corregimos la hemoglobina? o perfusión sanguínea, transfusión sanguínea. Una Transfusión, no perfusión, transfusión con sanguínea, transfusión profe. sanguínea, muy bien. ¿Qué más tienes que vigilarle? La La deshidratación, glicemia. hace una expansión. La La glicemia glicemia, y ¿qué vamos a hacer? destroza, Ponerle dextrosa probablemente al 50% porque parte de la postura de descerebración se puede deber a hipoglicemia. ¿Ok? Y eso va a ayudar a corregir la lesión a nivel del sistema nervioso central si se debe a hipoglicemia. Muy bien. ¿Qué más? La creatinina y la orina a tarjetas. 24 horas. ¿Cómo corrijo la creatinina? Porque, cuando usted coloque la solución de rehidratación, va a comenzar a mejorar esos valores. perfecto, tengo que hidratarlo. Muy bien. ¿Qué más tengo que hacer? 1, 2, 3. Profe, lo de la ictericia también. O sea, lo de los valores de la Ah, bilirrubina. antipirético también para la temperatura y bajar la taquicardia. Disculpen, chicos. Bajarles la temperatura. O sea, ¿qué es lo que yo debo hacer para bajar la temperatura, disminuir las hemoglobina, las 4 cruces de hemoglobina en orina, y quitarle ¿qué más?
y ayudar al paciente. Y eso ya lo dijimos. Suministrarle Evitar la oxígeno. reproducción del parásito. Evitar la reproducción del parásito. ¿Cómo? Muy bien. Por la quinina o la cloroquina, pero Bueno, en es- este caso, no importa el tratamiento específico. Realmente es ujú, con otro, pero por la quinina era lo que se usaba antes, muy bien. Pero hoy en día no se usa. La cloroquina tampoco serviría para este caso porque es un caso severo. Pero ciertamente es eso, tratamiento específico para malaria. ¿Ok? ¿Por qué? exacto, Porque la anemia, ¿a qué se debe la anemia? Patogenia de la anemia de este paciente. a Porque la tiene hemo- 4 gramos de hemoglobina. a la hemólisis Claro. Profe, intravascular Por a la la por mol- cantidad de los glóbulos rojos, ¿no? Por Por- hemólisis intravascular. ¿Y por qué está ocurriendo hemólisis intravascular, Mariana? Por la alta carga parasitaria. Por alta carga parasitaria. ¿Y qué más? dura. Hay Esa, hemólisis porque los merosoditos están destruyendo los glóbulos rojos para poder salir de él y poder infectar otros. muy bien. Ok, entonces tengo la base principal es hemólisis intravascular por el ciclo biológico del parásito. Muy bien. ¿Qué más? Los autoanticuerpos contra los glóbulos rojos. Formación de autoanticuerpos contra los glóbulos rojos porque allí hipergamaglobulinemia, muy bien. ¿Y eso hace que ocurra qué? Hiperesplenismo y secuestro. hiperesplenismo del Perfecto. vaso. Muy bien. esplénico. Y que entonces el vaso esté destruyendo algunos de esos glóbulos rojos. Muy bien. ¿Qué más? Ah, yo tenía una duda sobre el Ajá. void. Ajá. El vaso. Ese void o sea, si es una malaria severa, no debería ser mucho más grande el vaso. No, Sí, porque el tamaño del vaso va a depender del tiempo. Y aquí estamos hablando de una malaria aguda que se volvió severa casi inmediatamente. ok, por ¿Ok? estado de vaso. ¿Quiénes son los pacientes susceptibles de malaria severa? Las Embarazadas, Mujeres embarazadas, embarazadas y los niños Embarazadas de inmunosuprimidos. primigestas. Inmunosuprimidos. Ajá. Ok, entonces mujeres primigestas principalmente, niños menores de 3 años. 3 años. de 3 años que vivan en áreas endémicas, ¿ok? Y Ujú. después, personas Inmunocompromisos. con patologías autoinmunitarias como Que el no, VIH. personas inmunosuprimidas. ¿Y quién más es susceptible a malaria severa? Los niños aquellos que mayores no de 3 habiten años y en jóvenes. áreas donde sean endémicas la malaria. No sé si ya lo dijeron, pero personas que no tengan contacto con la malaria, con el parásito y visiten una zona hiperendémica. Exacto, lo que acaban de decir. Ok, entonces una persona no inmune porque nunca ha estado expuesto anteriormente a malaria y que visite el área endémica, también va a ser una persona de alto riesgo para malaria severa. Ok, muy bien. ¿Qué más que sea importante? Eh, Profe, una pregunta. Aquí nos Para las dijeron si eran plaquetas, Plasmodium falciparum. ¿Perdón? ¿Qué Profe, que yo dijiste? tenía una pregunta. Aquí no Sí. sabemos qué tipo de malaria es, ¿no? O sea, si es por Plasmodium falciparum ¿Por o qué qué no sabes? especie. Eh, no lo leí, pero creo que por el área, o sea, donde ella refiere. A Que ver, baños frecuentes en Amazonas. pero aquí O sea, tienes, podría ser falciparum. es Plasmodium falciparum y lo dijimos desde un principio. Tienes Ah, glóbulos rojos que están poliparasitados, tienes glóbulos aquí también y solamente hay anillos. Si esto fuera un Plasmodium vivax, tendríamos trofozoitos maduros y que aquí no hay y aumentarían el tamaño del glóbulo rojo y estos trofozoitos que ven aquí serían ameboides y no son ameboides aquí. ok, profe. Lo Es habíamos que no dicho había ya. visto, pues se me cayó el internet. Ujú. Ok. Entonces, ya se me olvidó de qué estábamos hablando. Ok, lo metimos en la UCI, le pusimos, lo transfundimos, le pusimos hidratación. Además de hidratación, le subimos la glicemia.
¿Qué otra cosa hay que chequearle regularmente a este paciente? Las plaquetas. Estar pendiente de las plaquetas porque puede hacer sangrados espontáneos. ¿Qué más? ¿Con qué se podría, disculpe, doctora, con qué se podría corregir eh, las plaquetas disminuidas? No, las plaquetas solamente tendrías que hacerle transfusión si bajan más, pero sí, de plaquetas, pero no, lo que haces es seguirlas en el tiempo para chequear primero, ¿ok? O sea, Ok, hacerle el control los regular de plaquetas. esteroides, No, los este paciente esteroides pueden nunca, aumentar los... no, pero la malaria no se trata con esteroides. En este caso no, Ok, no. ok. A ver, ¿qué más? Ok. Entonces, Disculpe, dígame. yo tenía una duda. Ujú. Si no recuerdo, en la clase decía que para los criterios para que sea severa por VIVAX, aparte del órgano, Ya vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar de eso después. Ok, el próximo caso hablamos de eso. Doctora, Ok, disculpe, yo tengo una duda. dígame. En la parte del hígado palpable 3 centímetros alrededor del costal derecho, en este Ujú. caso, o sea, en malaria generalmente vamos a ver las transaminasas disminuidas. Las transaminasas están normales, ok. 33 y 30 es normal, ok. Ahora, el hígado, ¿sí está aumentado o no? Un hígado a Ya, 3 sí, centímetros del reborde costal sí, derecho, ¿qué significa? sí, Que está está aumentado. alzado. Hepatomegalia. ¿Por qué hay hepatomegalia en malaria? Porque aumenta la hiperreactividad del vaso y por eso el hígado pasa a ser un órgano de depuración, pues. O sea, en este Exactamente. caso, Perfecto. Muy bien, eso es lo que pasa. El hígado va también a filtrar porque el vaso está sobrecargado. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿qué más que sea importante? Preguntas sobre malaria severa. ¿Quedó clarísimo todo? Bueno, yo tengo una duda. Dígame. En el caso del feto no hay mucho que hacer, ¿no? ¿No? ¿Qué le pasó al feto? ¿Qué le pasó al feto, al bebé de esta señora? ¿Al feto de esta señora? Eh, Murió, Se, aborto. mu- se murió. murió. No ha abortado todavía, pero se murió. ¿Ok? Vale. No se oculta foco fetal. ¿Ok? Así de grave es estos casos de malaria a veces. ¿Ok? Ay, ¿qué más que será importante? Ok, evidentemente, ahorita no recuerdo cómo se los preguntaría porque no tengo cabeza, pero acuérdense que hay criterios también. ¿Cuáles? Se le Que fue no el lo hemos ruido, nombrado. se cortó, Profe, se profe. cortó. Ah, ok. ¿Cuál es el criterio? Me falta un criterio que tiene que ver con los pulmones. ¿Qué esperarían ver como criterio pulmonar? Doctora, Edema pulmonar. se debe administrar oxígeno en caso de hipoxia y también se debe verificar la permeabilidad de las vías aéreas. Bien, pero O antes sea, de una que vez que lleguemos llegue a ahí, la unidad de cuidados intensivos. pero antes de que llegue ahí, ¿qué es lo que yo esperaría? Si tuviera un criterio pulmonar, o sea, en el tracto respiratorio, ¿cuál sería? Hay dos criterios. Edema Edema pulmonar. pulmonar respiratorio. Ok, podría tener edema pulmonar. ¿Y cómo sé que un paciente tiene edema pulmonar? Por los crepitantes. Porque A hay través de una La frecuencia saturación respiratoria baja. mayor a 30 respiraciones por minuto. La Solo uno saturación solo. de oxígeno, Ajá. ¿sí se escucha? Sí, María Alejandra. ¿Se escucha? Ok. La saturación de oxígeno es menor a 92% a temperatura ambiente. Se encuentra sibilancias y trepitantes difusos, disnea, hipoxia, y pues todo esto se confirma con un rayos X de tórax. Perfecto. Ok. Profe, acá Y no, las acidosis metabólicas. también nos falta la acidosis metabólica, que consiste en qué?
Mantener el pH sanguíneo menor a 7,30, si no mal recuerdo. Ok. Este, ajá. ¿Qué le pasa al paciente cuando tiene acidosis metabólica? ¿Cómo clínicamente lo veo? Aumenta la Con la respiración respiración. de Kussmaul. Distrés respiratorio. Va a tener distrés respiratorio y respiración de Kussmaul. Muy bien. Ajá. Y si fuera un niñito chiquito, ¿cómo lo veo? ¿Cuáles son los signos que voy a ver a nivel del tórax y de la carita? Aleteo nasal y Ok. tiraje. Tiraje intercostal y aleteo nasal en los niños pequeños. Perfecto. Ok, ¿alguna pregunta sobre los criterios que evidentemente se los van a tener que aprender? Me falta uno que no han dicho. ¿Qué criterio nos falta? Uno tonto. Lo hemos nombrado, pero no como criterio. Hiperparasitemia. En la hiperparasitemia nos falta también, en el caso del Plasmodium falciparum se utiliza. ¿Qué es hiperparasitemia en el caso del Plasmodium falciparum? ¿Cuál es la definición? Que a mayor carga parasitaria, mayor severidad, mayor del No, pero 4%, el criterio exacto. Ajá. mayor del Mayor de 4% 10%. en no inmunes y mayor del 10% en áreas meso o hipodérmicas. Hipoendémicas, no dérmicas. Ok, Hipodérmicas, perdón. perfecto. Ok, muy bien. ¿Y me falta otro más que no me has nombrado? Profe, el daño renal agudo. Ese ya lo nombramos Ah, cuando hablamos de la creatinina. El postmortem. No, el postmortem ya no es un criterio. Las convulsiones generalizadas a repetición. Doctor, Convulsiones a repetición. ¿Y los cómo se sangrados, definen? Dejamos convulsiones en 24 horas. 2 o más convulsiones en 24 horas. Muy bien. Ok, ese era el que estaba pensando. Ok, listo. Entonces, preguntas sobre malaria severa. A ver, ¿qué exámenes de sangre necesito mandar a hacer para que el paciente, si yo quisiera evaluar a un paciente para los criterios? Hematología completa. Ok, ¿y qué veo en la hematología completa que tenga que ver con los criterios? Bueno, la Hemoglobina, hemoglobina. Ajá, muy bien. ¿Y el puntaje blanco, los glóbulos blancos. Las el plaquetas. contagio de blancos no me interesa para malaria, las plaquetas sí porque necesito ver sangrados espontáneos, ¿ok? Ok. Ajá, ya hice una hematología completa. ¿Qué otro examen puedo mandar a hacer? el examen de orina Examen. para ver la creatinina. No se llama examen de orina, ¿ok? El examen de orina es una cosa y la creatinina se ve en sangre, no en orina. Química Ok. sanguínea para ver creatinina y enzimas bilirrubina. Perfecto. Ok, entonces Y voy a pedir una química sanguínea. La química sanguínea me va a dar funcionalismo renal, que incluye BUN y creatinina. Me va a dar bilirrubina total y fraccionada, que me incluye bilirrubina total, directa e indirecta. Me va a dar, ¿qué más? Glicemia, ¿sí? Y bueno, pues también van a estar el funcionalismo hepático y las otras cosas, pero no son criterios de malaria, ¿ok? Hemoglobina 4 cruces, ¿cómo se llama eso? Hematuria, Maturia creo que era. No, hematuria sería hematíes, ¿ok? Hemoglobinuria. Hemoglobinuria, y eso significa que ¿qué es lo que hay en la orina? Sangre. Hemoglobina. Hemoglobina. Hemoglobina, muy bien. Muy bien, entonces, y eso sería hemoglobinuria. ¿Y de qué color sería la orina de un paciente con hemoglobinuria? negra, profe. Coca-Cola. Va a ir variando dependiendo del número de la cantidad de hemoglobina que tenga, desde rojito hasta negro. Muy bien. Preguntas que no han entendido. Bueno, ¿cuál es sí, vamos, ¿cuál es la patogenia de la fiebre en malaria? ¿A qué se debe Eh, la fiebre en malaria? una fiebre intermitente, ¿no? Ajá, pero ¿a qué se debe? ¿Cuál es su patogenia? O sea, es debido a la presencia de citoquinas proinflamatorias en todo el torrente sanguíneo. ¿Y por qué va a ocurrir? Eso pasa porque cuando los merosocitos rompen el glóbulo rojo y salen, se genera una respuesta inmunitaria y aumentan los factores proinflamatorios. em,
y se ¿Y producía por qué fiebre. la malaria? ¿Y por qué la malaria es en forma de ático y no simplemente un síndrome febril agudo y ya? Porque No al sé, generarse la ay, perdón. ruptura, Sí, habla, perdón. hasta ahí, porque al generarse la ruptura del glóbulo rojo por los merocitos, también se van a liberar productos del metabolismo del parásito. Eso es lo mismo que ya había Por- dicho Gabriela. ¿Qué más? Esquizogonia. Pero No, Porque luego los merozoitos invaden nuevos eritrocitos, entonces se eliminan las citoquinas circulantes y los restos de glóbulos rojos. Entonces eso va a Pero disminuir la fiebre. falta algo. o ahora, sea que se generan los esta picos de fiebre cada sincronización vez. de la Ajá, la esquizo- sincronización. Ok, como está diciendo, ¿quién fue Carlos o William? Yo. Ok, William. Como dijo William, tienen que sincronizarse el ciclo biológico, las esquizogonias ocurren simultáneamente, ¿ok? Porque si no, no es suficiente para producir 39 grados centígrados. Es decir, solo si hay sincronización del ciclo biológico del parásito, de esas esquizogonias, y que todos los glóbulos rojos se rompan al mismo tiempo, es que ocurre la alteración del set point que me eleva la temperatura para que pueda haber el acceso malárico como tal. ¿Ok? Entonces, si no hablan de la sincronización de las esquizogonias, la patogenia no está completa. ¿Ok? Perfecto. Ahora, ¿cuál es la...? Dígame, Respecto a eso, dime, Will. al nivel, la fiebre que produce el Plasmodium falciparum, Ujú. eh, la fiebre en este caso se extiende más debido a que ellos liberan más merozoitos cuando hacen la lisis eritrocitaria, o porque es A ver, exactamente eso. ¿qué dices tú? Los intervalos, ¿es lo que estás hablando? ¿Por qué los intervalos son No, porque distintos? yo sé que él tiene un pico, tiene su pico como todos lo tienen, pero la fiebre no baja tan rápido como en los otros, sino pasa como 2 días en una fiebre de menor temperatura comparada al pico, pero no baja súbitamente, por así decirlo, la temperatura. Digamos que es un poquito más irregular porque en el caso de Plasmodium, acuérdense que el único Plasmodium que produce hiperparasitemia es Plasmodium falciparum. ¿Ok? El resto realmente tienen cargas parasitarias bajas. Entonces, bueno, sí, si la sincronización no es perfecta, pues algunos parásitos van a seguir rompiéndose y no es tan marcado como se ve en Plasmodium vivax o en Plasmodium malaria. Pero realmente sí se supone que se sincronizan y que uno lo puede detectar por eso, ¿ok? Eso Vale, vale, ayuda al sí. diagnóstico. Realmente, en malaria, cuando uno ve a un paciente con malaria por primera vez, tú lo ves y tú sabes, sí, claro, esta broma es malaria, porque el paciente tiene el temblor, el escalofrío que presenta, y todo el ciclo perfecto como se describe en el acceso malárico es tal cual, ¿ok? Ok. Ok. Preguntas sobre Plasmodium falciparum. Nos vamos para el siguiente caso. ¿Quién lee el siguiente caso? Dale, Mariana. Ok. Enfermedad actual. Paciente masculino de 38 años de edad, ingeniero ambiental, natural y procedente de Maturín, Estado Monagas, quien inició enfermedad actual hace 2 meses, con fiebre diaria, escalofríos y malestar general. Desde hace una semana, coloración amarillenta en escleras, náuseas y vómitos. En su localidad de origen recibió tratamiento antimicrobiano por vía endovenosa y por continuar con deterioro clínico y asociarse a dificultad respiratoria, fue referido al Hospital Universitario de Caracas para evaluación y conducta. Antecedentes epidemiológicos: viaje reciente a Tumeremo, Estado Bolívar, examen físico de ingreso al HUC, ictericia, temperatura 38,9, frecuencia cardíaca 98, frecuencia respiratoria 32, tensión arterial 60-30, a la auscultación pulmonar, crepitantes bilaterales, hepatoesplenomegalia, examen neurológico normal. En los exámenes de laboratorio tenemos la hemoglobina a 6,3, hematocrito 20,13%, leucocitos 3.000, plaquetas 22.000,
fórmula leucocitaria 59% segmentados, 22% linfocitos y 10% linfocitos atípicos y 9% monocitos. BT 8,9, B 1,4. Bilirrubina total. Ajá. Y Directa. bilirrubina indirecta 7,5. ALT 106, AST 54, urea 33, creatinina 0,5, gasometría arterial. ¿Qué es eso? No veo. Ok. Sí. Ay, ¿cómo se llama eso? Presión de oxígeno. No importa. Sí, bueno, igualito no. Ok. Y pH 7,56. PCO2 24, PO2 77, bicarbonato 21, saturación de oxígeno 99%, urocultivo negativo, ultrasonido abdominal, hepatoesplenomegalia y rayos X de tórax, infiltrado bilateral alveolar que progresa síndrome de distrés respiratorio agudo. Ok, este es un caso de la vida real, pero de que realmente no es de aquí, sino de Perú, que ellos tienen unos casos muy buenos de la Escuela de Salud Pública. Y Profe, se cortó. ¿qué parásitos están viendo acá? Cortó. Profe, se había cortado. Ok. ¿Me Vidas oyen? por... Sí. Ok. El paciente tiene una infección por Plasmodium vivax. Ok. Es un caso de la vida real de Perú. Fíjense que tiene, si le ven los ojos, ¿qué ven aquí? Ictericia. Ictericia. Ok, la paciente está ictérica, ok. Además de eso, tiene diagnóstico de Plasmodium vivax. Ajá. ¿Qué más tiene? Cuando vemos la rayos X de tiene tórax, Edema pulmonar. Edema pulmonar. síndrome de distrés respiratorio más que edema pulmonar. Bueno, sí, tiene crepitantes, ¿no? Y crepitantes bilaterales. Ok. Ok, impresión diagnóstica. malaria severa por Plasmodium vivax. Exacto. Ok. Fíjense que entonces, a diferencia del cuadro de malaria severa por Plasmodium falciparum, que estábamos hablando de una presentación que es como aguda toda, ¿ok? El paciente se enfermó, tiene signos de malaria aguda que se le suman los signos de malaria severa. En este caso, aquí yo puedo decir fácilmente que este paciente tenía malaria. Dígame qué criterios, lean aquí, búsquenme los criterios de malaria clásica. La fiebre, Fiebre, muy bien. anemia Anemia. y bueno, en algunos casos hepatoesplenomegalia, pero principalmente es esplenomegalia. Ok, bueno, sí lo podría ¿Y tener, la pero la ictericia, profe? sí, la fiebre que tiene este paciente me habla realmente de fácil que yo diga, yo lo veo y digo, sí, claro, eso es una malaria. Ah, bueno, sí, No, porque porque tiene aún no empezó. fiebre diaria con escalofríos. Por tener escalofríos podría ser, pero incluso la fiebre diaria es típica de malaria por Plasmodium vivax. No, No. Además de eso, inició enfermedad actual hace 2 meses. no sé si. ¿Ok? ¿Qué creen que le está pasando a este paciente? Puede ser una Tiene una recidiva. recurrencia. Probablemente tenga infecciones a repetición o recurrencias, por haber sido maltratada, ¿ok? Por no recibir tratamiento adecuado. ¿Cuál es el factor de riesgo o los factores de riesgo principales para que un paciente con Plasmodium vivax les dé malaria severa y se pueda? A ver, ¿por qué es importante diagnosticar la malaria severa? Mariana. Tienes la mano levantada. Responda a alguien. ¿Me oyen? Porque es la que Por el riesgo tiene de muerte. complicaciones. Exacto, porque es la que lleva a la muerte. Porque cualquiera de las dos puede llevar a la muerte. Ok, perfecto. Entonces, a ver,
¿Cuál es más mortal, Plasmodium falciparum o Plasmodium malariae? Digo, Plasmodium Falciparum. falciparum o Plasmodium vivax. Falciparum. Ok, es más Falciparum. frecuente que haya complicaciones o sea, que haya malaria severa con Plasmodium falciparum a que haya malaria severa por Plasmodium vivax. Pero eso no significa que no lo haya, ¿ok? Sí lo hay. Entonces, ¿quiénes son las personas que son susceptibles a hacer severidad cuando hacen infección por Plasmodium vivax? Embarazada. ¿No? Mi gesta, ¿no? ¿No? Los que presenten comorbilidades. Pacientes VIH, SIDA. Pacientes con comorbilidades. Y dentro de las comorbilidades, ¿cuáles son las más importantes? Desnutrición, obesidad, enfermedad cardiovascular. Ok, en adultos, bueno, sí, cualquiera de esas tres, porque igual la de nutrición en adultos también va a ser un cofactor. Muy bien. Ajá. ¿Y qué otra cosa predispone a que un paciente con malaria por Plasmodium vivax haga severidad? Lo más importante de Recaídas. todo. Muy Recaídas bien. constantes. Exacto. O sea, recidivas, no se llama así, se llama, ay Dios mío, tampoco se llama recaída. Ahí voy. Recurrencia. Ok, infecciones a repetición y que ocurran y que las recurrencias sean muy seguidas una de la otra. ¿Ok? Y que entonces el paciente tenga múltiples episodios de malaria demasiado seguidos unos de otros y eso los va a predisponer. A ver, ¿qué tiene este paciente clínicamente? Ya, disculpa, doctor, antes de entrar en eso, Bueno, aquí ya está escrito. Dígame. la recurrencia es por lo que se refiere a la doctora en su clase, dice recrudescencias. A ver, existen varios fenómenos que pueden ¿Ok? estar ocurriendo. ¿Ok? Puede haber recaída, puede haber recrudescencia, puede ¿Ok? haber y puede haber reinfección. ¿Ok? Entonces, Ok. ¿a qué se deben las recaídas? A los hipnozoitos. A los hipnozoitos. Perfecto. ¿En qué especies de Plasmodium falciparum yo puedo tener recaídas? Falciparum. Vivax. Solamente en Venezuela, Viva. En solamente vivax, por Plasmodium global. vivax. Exacto. Y en África podría ser Plasmodium vivax y Plasmodium ovale. ¿Ok? Bueno, en África casi no hay vivax. Ovale. Ok. Eso es recaída. ¿Sí? Ajá. Las recaídas, normalmente, cuando uno da en los tratamientos antimaláricos, se usa una combinación de dos medicamentos. Uno que actúa rápidamente y otro que actúa lentamente, ¿sí? El lento es el que es eficiente, pero para que uno no haga resistencia contra el lento, utiliza el medicamento que actúa rápido con el medicamento que usa lento, ¿ok? No importa, esto no se lo tienen que aprender, sino entender el principio de lo que les voy a explicar ahora. Entonces, ¿cuál es la definición clínica de una recaída entonces? Si yo doy tratamiento, yo me infecté, recibo tratamiento y mi tratamiento va a durar un mes en mi cuerpo, ¿sí? ¿Cuándo puede reactivarse un hipnozoito entonces? Cuando desaparece ese tratamiento. Cuando desaparece el medicamento. Ok, entonces la recaída, la definición de recaída, ¿cuál va a ser entonces? Eh, que se activa un hipnozoito después de una fase de tratamiento. Ok, entonces la definición sería reaparición de signos y síntomas o de formas formas parasitarias a nivel del frotis de sangre periférica, o sea, de la sangre. ¿Cuánto tiempo después de haber recibido tratamiento? 30 días. 30 días después de haber recibido tratamiento. ¿Ok? Sí, 28 días, 30 días después de haber recibido tratamiento. ¿Ok? Y la explicación es por reactivación de hipnozoitos. ¿Ok? La definición es clínica, la explicación es patogenia. ¿Ok? De por qué ocurre es patogenia. ¿Sí? ¿Me entendieron eso? O sea, si yo les digo, Sí. defina recaída, la definición de recaída es
reaparición de signos y reaparición de formas parasitarias en el frotis de sangre periférica, o sea, en la sangre, con o sin síntomas, posterior a haber recibido tratamiento adecuado. ¿Ok? ¿Por qué ocurre? Por reactivación de hipnozoitos. Listo. Y solo ocurre con Plasmodium vivax y con Plasmodium ovale. Recrudescencia. ¿Cuál es la definición de qué es recrudescencia? Yo tenía entendido que recrudescencia es cuando falla un tratamiento. Exactamente. Entonces, la recrudescencia ocurre por falla terapéutica. ¿Ok? Es resistencia a los antimaláricos. ¿Quiénes presentan resistencia a los antimaláricos? Pacientes en zonas endémicas. No. Ok. Cualquiera. A ver, normalmente si si el tratamiento todavía fuese cloroquina, hay resistencia a la cloroquina tanto de Plasmodium falciparum como Plasmodium vivax, ¿ok? Como es resistencia al antimalárico, todos los Plasmodium pueden tener resistencia a los antimaláricos, ¿ok? Entonces la recrudescencia, aunque está descrita principalmente para Plasmodium falciparum, puede estar presente en cualquiera de las especies de Plasmodium. Ajá. Y esa resistencia, yo puedo tener resistencia porque el parásito es totalmente inmune a ese tratamiento y recibe el tratamiento y las formas parasitarias nunca desaparecen de la sangre, o funciona parcialmente, pero a la semana reaparecen los parásitos en sangre, o funciona incluso mejor todavía, pero a las 3 semanas aparecen en sangre, ¿ok? Que serían como distintos niveles de resistencia al antiparasitario, ¿ok? Indiferentemente de cuál sea, la reaparición de los parásitos ocurre antes de un mes de haber concluido el tratamiento, ¿ok? ¿Se ve la Claro. diferencia con la recaída? Sí. Ok. Entonces, las definiciones siempre son aparición de formas parasitarias en sangre, ¿sí? Con o sin síntomas. La diferencia va a ser si es antes de 30 días, probablemente sea por falla terapéutica y se llama recrudescencia. Si es después de 30 días, lo más probable es que sea, si es por Plasmodium vivax, que sea por recaída. ¿Ok? Listo. Cuando no tengo, y después tengo, como esos pacientes todos viven en áreas endémicas, es muy difícil decir clínicamente si la reaparición de los parásitos se debe a resistencia al antimalárico, si se debe a recaída o si se debe a una reinfección. ¿Ok? Y las tres cosas pueden estar ocurriendo. ¿Sí? Entonces, cuando no tengo cómo diferenciarlas, porque no está claro, las llamo, las agrupo, las Recurrencia. llamo recurrencias. ¿Ok? Entonces, Ok. las recurrencias tempranas y seguidas, es decir, que ocurran una muy seguida de la otra, que ocurran muchas y muy seguidas una de la otra, es el principal factor predisponente para malaria severa en Plasmodium vivax. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Sí. Ok. Ahora, este paciente tiene un síndrome de distrés respiratorio, ¿ok? Agudo. Y lo vemos, cuáles son, evidentemente, porque lo vimos en la rayos X, y estas cosas ya dijimos que tenía crepitantes bilaterales. Dijimos también que otras cosas tiene alteradas. Mira, la frecuencia respiratoria Bueno, de está en 30. ¿cumple con el Aumentar. criterio? Sí. Sí. ¿Qué otra cosa cumple con el criterio? La saturación está bien, pero la frecuencia está alterada e igualito tengo crepitantes, o sea que el paciente tiene distrés respiratorio. Ese distrés respiratorio, en el caso de Plasmodium vivax, se debe a una cosa que es posterior, normalmente es posterior a haber recibido tratamiento. Y se parece un poquito al síndrome de distrés respiratorio que produce COVID. Es una tormenta de citoquinas. ¿Ok? Y a eso se debe la patogenia de este distrés respiratorio. ¿Qué otra cosa que sea relevante? Tiene hipotensión, Sí, la hipotensión puede podría. ser un criterio de malaria severa por Plasmodium vivax.
Y del shock hipovolémico, ¿no? Sí, perfecto. Descompensado. ¿Dónde está la atención? Ah, mira aquí, sí, exacto, sí, eso tendría que estar incluido como parte de los criterios que utilicemos, ¿ok? Bueno, aquí está la frecuencia respiratoria. ¿Ok? Entonces, igualito que en el otro, si el caso fuese este, tienen que hablar del síndrome de distrés respiratorio, tienen que hablar de la frecuencia respiratoria, tienen que hablar de todo lo que esté alterado. Las plaquetas están bajas, estos pacientes también tienen tendencia a poder hacer sangrados, tiene una anemia que es severa, porque aunque el hematocristo, bueno, evidentemente que no se los pondría en 20.13. Si el paciente tiene, o sea, si quisiese que fuese didáctico, lo lógico es que le pusiese este hematocrito más bajito para que coincida con menos de 7 de hemoglobina y menos de 20 de hematocrito. Y igualito la tensión arterial, pues bueno, aquí sí se cumple porque, ¿cuál es el criterio? Que la sistólica esté por debajo de 80 en adultos. 80 en adultos. 80. Perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, fíjense que entonces en este caso también tienen también casos también pueden sacar cuáles son los criterios de severidad que tiene el paciente. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Qué hago con esta paciente? ¿Conducta? Tratarlo. Tratamiento específico para malaria, muy bien, ¿qué más? ¿Qué hago con el síndrome de distrés respiratorio del COVID? Oxigenación, ¿no? Oxígeno, ¿qué más le pongo? Aunque no sé si. Muy bien. Atrévanse, digan cualquier cosa. Esto no es tratamiento, esto es solo ejercicio mental porque ustedes se supone que van a ser médicos. Esteroides. Aquí, esteroides, muy bien. Aquí es una tormenta de citoquinas, o sea que mi sistema inmune está reaccionando exageradamente. Entonces tengo que dormirlo, tengo que ponerle esteroides. ¿Ok? Muy bien. Evidentemente tiene anemia, o sea que puede ser que necesite transfusiones. Sería ideal medirle la glicemia, que no está puesta por aquí tampoco. Vigilar las plaquetas y los sangrados. Evidentemente oxígeno, que ya lo dijeron. Y bueno, probablemente esta paciente igualito va para la UCI porque son pacientes con alto riesgo de muerte. ¿Ok? Entonces, Usualmente se les une neumonía. ¿Ok? Dígame. este era entonces una malaria severa, pues causada por vivax. Sí. Ajá. Oh, Evidentemente. se cortó. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Ahora sí. Ok. Sí. doctora. Ok, este es un caso de la vida real que evidentemente uno no lo altera porque así es como se presentó el paciente originalmente. Para yo poderles poner un caso así en el examen, tendría que ponerles que ha tenido una infección malárica anterior, que esto de 2 meses significa que presentó Pontú, que ha tenido múltiples episodios anteriores y 2 meses después vuelve a presentar otro episodio de malaria y que entonces recibió parcialmente el tratamiento y que ustedes puedan llegar a que es diferenciar que esto es una malaria por Plasmodium vivax, ¿ok? Vamos con el último caso. Sí, vamos con el último caso rapidísimo. Yo puedo, profe. Dele, Luisana. Enfermedad actual se trata de paciente masculina de 15 años de edad, natural de San José de Amacuro, estado del Tamacuro y procedente de Caracas, quien consulta por presentar desde hace 4 meses edema en extremidades inferiores, edema facial y orinas espumosas, por lo cual acude a médico de la localidad, quien evidencia tensión arterial de 150-100 milímetros de mercurio, colesterol total de 390, LDL de 305 miligramos por decilitro y triglicéridos 230 miligramos por decilitro. Indica tratamiento con hidroclorotiazida y simvastatina y refiere nefrología para evaluación y conducta. Antecedentes epidemiológicos. Padre con antecedente de tuberculosis pulmonar tratada, recibió quimioprofilaxis para tuberculosis a los 6 meses, malaria a los 2 años, tratada. Examen físico, tensión arterial 140-110 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 88, frecuencia respiratoria de 17, edema facial en extremidades inferiores.
pretibial con fobia, cardiopulmonar, sin alteraciones, abdomen blando, deprimible, no doloroso, no se palpan megales, sin déficit neurológico. Examen de laboratorio, hemoglobina de 10, hematocrito 29%, leucocitos en 6.800, plaquetas en 212.000, creatinina 6,8, depuración de creatinina 14 milímetros por minuto. Ultrasonido abdominal, riñones de tamaño normal con aumento de la ecogenicidad. Ok, este paciente, ¿qué tiene este paciente? Este muchachito que está aquí, ¿qué tiene? ¿Me oyen? Eso sería, no sé si es nutrición y tiene una, sí, insuficiencia renal. Profe, tiene Que un síndrome nefrótico. es un síndrome nefrótico, ¿ok? De hecho, creo que no es puramente nefrótico, yo creo que es más bien nefrítico. Es nefrótico con el que es mezclado, nefrótico con nefrítico. Yo no me acuerdo mucho de esa parte. Pero es un mixto, ¿ok? Porque si Nefrótico solo, porque los edemas, ¿no? claro, tiene los signos de síndrome nefrótico, pero el colesterol y los triglicéridos elevados, y LDL y con tensión alta son de nefrítico, ¿ok? Es un mixto. Yo no pretendo ser mejor que los de medicina interna en esta parte renal, como lo vean en medicina interna y en fisiopatología. Pero el paciente tiene la tensión alta y o sea, tiene alteración de tanto glomerular como del mesangio, ¿ok? Ajá. Entonces, en este caso en particular, ¿cuándo tuvo malaria? Ignoren estos, bueno, evidentemente que aquí les pusimos la foto porque queremos que ustedes sepan a qué se debe este paciente, la enfermedad de este paciente. ¿Qué parásito ven ahí? Malaria, el plasmodium malaria. Plasmodium malaria, ¿cómo lo reconocieron? Sí, Profe, por la forma de banda. Perfecto, por la banda porque ecuatorial. el trofozoito tiene forma de banda ecuatorial, muy bien, que es este que están viendo acá. Y en el caso del esquizonte, ¿cómo se diferencia el esquizonte? Porque tiene menos de 12 Tiene más Menos de de 12 12 merozoitos. Más esquizontes. de 12. Tiene Menos. menos de 12 Menos. Es merozoitos, menos de ¿ok? 12. Tiene 9. Exacto, sí. Ajá. Perfecto. Ok, en este caso en particular, el paciente tuvo malaria a los 2 años, ¿ok? Lo trataron, pero estos pacientes algunas veces cuando les dan malaria por Plasmodium malariae, ellos pueden hacer lesión renal simultáneamente con la malaria o posterior a la malaria, ¿ok? O sea que empezaron los daños cuando les dio malaria, pero es irreversible y no, si no se trata a tiempo, ¿ok? Y en este caso en particular, que es un niñito, esto es un caso de la literatura muy conocido de lesión renal por Plasmodium malariae, ¿ok? ¿Cuáles son los daños que puede haber a nivel renal por malaria? ¿Cuál es el principal daño a nivel renal que produce Plasmodium falciparum? Hipoproteinuria. No, Plasmodium falciparum. ¿Cuál es el daño que produce a nivel renal? Daño en los podocitos. No. Glomerulonefritis. ¿Quién es el que más frecuentemente produce glomerulonefritis? Falciparum. No. El Plasmodium vivax. Vivax. No. Es malaria. Plasmodium malaria, mírenlo ahí. Si ustedes mismas dijeron que era un síndrome nefrótico y la glomerulonefritis produce síndrome nefrótico, ¿sí o no? Sí, es Sí, verdad. claro. Da Acuérdense necrosis que, tubular aguda. ¿quién da necrosis tubular aguda? El malaria, ¿no? ¿O es No. falciparum? Arroz con Ah, ok. mango. Ok, entonces, síndrome nefrótico, ¿la afectación está en dónde? En la membrana basal. Ajá. En las ¿De dónde? filtraciones.
del, Del- ¿qué parte del riñón? Glomérulo. Glomérulo, perfecto. Ok, entonces, si yo tengo un síndrome nefrótico, la afectación es del glomérulo. Y el plasmodium que con mayor frecuencia afecta el glomérulo es El Vivax. lo acabamos de decir. Y llegamos, se supone, Malariales. Plasmodium malariae, malaria. y tienen ahí la foto del muchachito con una casi que anasarca, ¿ok? Con ascitis, y con, mírenle lo hinchado que tiene los ojos, ¿ok? Y la cara y todo, ¿ok? Ujú. Entonces, después tenemos la segunda más frecuente, es ahora se me fue lo que acaba, necrosis tubular aguda. ¿Por qué se produce necrosis tubular aguda? ¿Dónde está? Bueno, evidentemente si es tubular aguda, ¿qué es lo que está pasando? Está generando daños en los túbulos renales. Muy bien eso, dilo. La hemoglobinuria, Perfecto. ¿Y cuál es el que produce mayor hemoglobinuria? Plasmodium malaria. Falciparum. Plasmodium falciparum. Falciparum, perdón. Ibas buenísimo. Ok, entonces, pero con ayuda llegaron todos. Ok, entonces, voy a tener, un segundo. Voy a tener afectación de los túbulos cuando tengo hemoglobinuria, y el que principalmente produce hemoglobinuria va a ser Plasmodium falciparum, ¿ok? O sea que la lesión de renal por Plasmodium falciparum es principalmente por lesión de los túbulos, ¿ok? Y después me queda alteraciones del mesangio, que las produce principalmente el tercero que me queda. Vivax. Plasmodium vivax, ¿ok? Entonces, tengo diferentes tipos de lesión, hay muchas, ¿ok? Yo no espero que se las aprendan todas, pero, y hay combinaciones, además de que pueda producir no solamente una cosa, sino que pueda producir más de una, pero tienen que saber que entonces que Plasmodium malaria producen lesiones a nivel renal, y esas lesiones a nivel renal me producen, pues bueno, una clínica en donde el paciente puede quedar después con insuficiencia renal por alguna de estas causas, ¿ok? Listo, ahora vamos a hablar un poquito de, ¿saben lo que es esto que está aquí? ¿Lo pueden ver ustedes? Ay, no sé cómo ponerlo para que lo puedan ver. Una curva endémica. La curva, eso es el canal endémico de malaria, perfecto. Profe, Es, disculpe, creo que arriba, al lado del número de la página, hay una flechita a la derecha. perfecto, Creo que buenísimo, ahí, gracias, listo. Ya lo ven bien, ¿verdad? sí, y ahora creo que puede quitarle, no sé si se le puede quitar zoom eh, a la izquierda al lado del más negativo, A la izquierda, a nivel de... donde está la página. A ver, Sí, aquí voy. ahí. Lenta pero segura. Ok, evidentemente estamos hablando de 2013, cuando todavía estábamos bien. Pero fíjense que ya para el 2013 vamos a explicar qué es lo que es el canal endémico. El canal endémico, ¿alguien sabe qué es el canal endémico de malaria? Bueno, de malaria no, pero por salud pública, o sea, el canal endémico, María Muy Paulina bien. llora, y básicamente es una representación de los casos en un periodo de más de 5 años, 7 años, no me acuerdo. Muy bien, 5 años. Muy bien. Por años, por 7 Bueno, años, exacto. perfecto. Los últimos 5 años, ¿ok? Entonces, los últimos 5 años de los registros de malaria, que en Venezuela se registran desde, no les quiero contar hace cuánto, desde los años 70 hay unos registros perfectos, porque esta es o sea, el país pionero en el control de la malaria era Venezuela, ¿ok? A nivel mundial. Reconocido, pero que fuimos los primeros que recibimos premios por erradicar la malaria, supuestamente, etcétera, etcétera. Ahora, esto que están viendo acá es algo que se hace
diariamente, o sea, es un registro semanal que se lleva a cabo en el ministerio, anteriormente en el Instituto de Salud Pública y en la Dirección de Malaria, donde lo que se hace es registrar todos los casos que ha habido en el quinquenio anterior, o sea, los 5 años anteriores, y eso me determina un canal endémico. Ese canal endémico me da estas 3 curvas que están viendo acá, ¿ok? Una verde, una amarilla y una roja, que evidentemente la roja, como los semáforos, significa, evidentemente, peligro, ¿no? Ok. ¿Y las barritas azules qué significan? ¿Qué creen que sea? Si estamos en la semana 7 en este gráfico. Los casos. El número de casos reportados a nivel nacional por semana, ¿ok? Entonces, para el año 2013, se supone que debíamos estar por debajo de esta línea, bueno, lo ideal sería estar por debajo de esta línea verde, ¿ok? Pero por debajo de esta línea verde uno dice que hay éxito en el programa. Cuando está por encima de esa línea verde, entre la verde y la amarilla, decimos que estamos en una zona de seguridad, es decir, lo tengo todo bajo control, tengo suficientes medicamentos porque tengo lo esperado y puedo tratar a todos mis pacientes y a nivel nacional. Entre el amarillo y el rojo, estoy en una zona de alarma en donde digo en cualquier momento puedo estar necesitando mayor número de tratamientos o hacer una búsqueda activa para volver a bajar los casos, etcétera, etcétera. Para eso son las curvas de los canales endémicos. Y cuando ocurre esto, como está ocurriendo aquí, que el número de casos sobrepasa lo esperado, me va a alterar las curvas, como por ejemplo aquí que tienen un pico. Esto significa que el año anterior hubo muchos casos en el último trimestre del año y en el segundo trimestre, a finales del segundo trimestre también. Eso significa que estamos teniendo más casos de lo esperado, ¿ok? Ay, Dios. Esto es 2016. Fíjense que en la curva del 2013 no llegaba a 2.000 casos semanales, ¿ok? Fíjense, para el año 2016 estábamos casi llegando a los 5.500 casos semanales, ¿ok? Fíjense que hay un aumento del 2015 al 2016, hubo un aumento del 72% de los casos. Y aquí, estos son los últimos que tengo porque no he puesto los más viejos. Fíjense entonces que en el 2015 estamos en 2.000, para el año, o sea, mientras que en el 2013, que era el que les había enseñado al principio, apenas en la semana 20, 19 y 20 se llegó por encima de 2.000 casos en una semana. Para el año 2015, cuando en el primer trimestre, casi que todas las semanas hubo epidemia, ¿ok? Por encima de 2.000 casos semanales. Y eso, entre el año 2017 hasta el año 2017, ¿quién fue el país que reportaba más casos en América? ¿Cuáles son los países con más malaria en América actualmente? Venezuela. ¿Venezuela? Venezuela. ¿Quién más? Venezuela, 3 veces. No, mentira. Eh, ¿Quién es el país? no ¿Quién sé es la si India? Perú. No, ¿quién es la India de América? Brasil. Brasil. Brasil, ok. Brasil por su tamaño y por la cantidad de población que tiene, ellos tienden a tener siempre un número de casos mucho mayor que nosotros. Venezuela es uno de los países latinoamericanos con menor población, ¿ok? Y con todo y eso, somos hasta el año 2000, de hecho yo creo que hasta la pandemia, entre el 2017 y el 2020 de la pandemia, éramos el país que más malaria reportaba y el donde había el mayor número de casos. O sea, la única razón por la que en América no se pudo cumplir los goles del Millennium, etcétera, es porque en lugar de disminuir los casos de malaria, que en Brasil han disminuido, en Venezuela y en Haití aumentaron el número de casos y el número de muertos por malaria. ¿Ok? Bueno, bueno, evidentemente, ¿quién es el vector de malaria? Anófeles. 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 ¿Cuántos focos de malaria? ¿Cuáles son los focos de la malaria en Venezuela? 3. 3, ¿qué son? Occidental,
sur y oriental. Ok. Oriental, occidental y sur. ¿Cuál es el vector del foco sur? Darlingi. Anopheles darlingi. Ok, acuérdense que el género siempre lo tienen que nombrar. Anopheles darlingi. Ok, ¿cuál es el vector del foco occidental? Anopheles Tovari. Núñez Tovari. Lo cual no significa que no haya otros, pero esos son los principales. ¿Cuál es el vector del foco oriental? Anopheles aquasalis. Aquasalis, muy bien. A ver, ¿qué pregunto? ¿Cuáles son los hábitos de del Anopheles Núñez Tovari? Los hábitos biológicos que importen para el control. ¿Cuáles son las principales medidas de control contra la malaria? Mosquiteros con insecticidas residuales. Muy bien, uso de mosquitero con insecticida residual. ¿Cuál es el único foco donde esa medida no funciona o no es 100% efectiva? En el oriental. Foco oriental. Ok, el único donde no funciona es en el oriental. Ok, porque no. ¿Se cortó? Porque es peridomiciliario. O sea, se encuentra No. en el... ¿Cuál es a ver, con los mosquitos? Disculpe, doctora, ¿puede repetir? Es que creo que se Sí. cortó, no sé si se lo fue. Sí, algunos me oyeron y otros no. Ok, hay tres tipos de mosquitos. Tengo culicinos y tengo anofelinos, ¿ok? Dentro de los culicinos tengo Aedes y tengo Culex. Y dentro de los anófeles, pues anofelinos tengo el anófeles, ¿ok? ¿Cuál es el ciclo epidemiológico, sí, el ciclo, ¿cómo se llamará? ¿Cuál de esos tres es intradomiciliario? Y queda dengue. Culicinos, ¿no? No, culicinos es los dos, Culex y Aedes. Aedes aegypti es intradomiciliario, ¿ok? Es decir, vive dentro de la casa y en cualquier florerito, en cualquier cosa que haya dentro de la casa donde hay un depósito de agua, él va a proliferar, ¿ok? Culex, ¿dónde vive Culex? Selva. ¿No? ¿Mm? ¿Repite? No, ya lo dijeron y no era. Entonces, si no es selva y no es intradomiciliario. Peridomiciliario. Peridomiciliario, ok. Entonces, Culex es peridomiciliario. Eso significa que está alrededor de la casa, en los tanques de agua, en las charcas de agua que hay alrededor de la casa. Está muy cerca de la casa, pero no está dentro, ok. Va a picar, pero va a estar, su hábitat donde él va a reproducirse es afuera, ok. Ahora, Anófeles. ¿Dónde vive Anófeles? Selva, ¿no? Es selvático, ¿ok? Todos los anofelinos son selváticos. Todos los anofelinos son selváticos. No son ningunos ni domiciliarios ni peridomiciliarios, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que ponen sus huevos y se desarrollan ¿cuáles son las formas evolutivas de un mosquito? Huevo, larva, pupa y adulto. Ok, entonces, ¿qué necesita un mosquito para desarrollarse? Agua. Agua, ok. Esa agua donde va el adulto a poner los huevos, ¿queda dónde? Si dijimos que era selvático. En charco, en el suelo, ¿no? En la naturaleza, ok. No es en el charco al lado de la casa. No, ¿Ok? de la selva, de la selva. En la selva, ok. Ok, entonces ya entendieron que es selvático. ¿Sí? Ahora, ¿por qué en el foco oriental no me funciona? O sea, ¿de qué manera un mosquitero impregnado con insecticida es útil para el control de la malaria? Explíqueme, alguien que me lo explique.
¿Me oyeron? Que es una barrera física entre el mosquito y el ser humano cuando este está en su hogar o en su... Sí y no. Sí, no es que estés diciendo mentira, es No, no, cierto. no es que lo controle al 100%, ¿no? Pero sí por lo menos coadyuva en algo. Sí, pero ¿qué diferencia hay entre un mosquitero y un mosquitero impregnado con insecticida residual? Que el Que insecticida el residual va mosquitero. a alejar al mosquito. A alejarlo. Lo Es un mata, repelente, lo mata. lo mata. Ah, Sí, ok, lo mata, ok. Entonces, ¿para qué sirve un mosquitero impregnado con insecticida residual? como una trampa, para que se acerque, no pueda llegar al humano y muera. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo desde el punto de vista epidemiológico? Eliminando el vector. Control y prevención. Ok, eliminando el vector, que además el vector, ¿qué tipo de hospedador es? Definitivo. Eliminando al hospedador definitivo de la malaria. Ok, perfecto. Ok, ¿y por qué no funciona eso en el foco oriental? A ver, si decimos que es efectivo, estamos implicando que funciona para disminuir los casos de malaria porque disminuye la transmisión, ¿sí? Y eso funciona tanto en el foco, vamos a ver, ¿por qué sí funciona en los focos sur y en el foco occidental? Profe, no estoy segura, pero yo creería que es porque en esos focos el vector pica de noche, Muy bien, ajá. ¿Y mientras que qué en el más? oriental el vector también pica en el día. Entonces en el día tú no estás con el mosquitero, o sea, en la tarde no estás con el mosquitero encima porque no estás durmiendo. Perfecto. Entonces, el problema es que en el foco Anopheles aquasalis no es nocturno, sino vespertino, ¿ok? Y entonces va a picar precisamente en la hora social del oriental, que está en el porche jugando dominó, ¿ok? Entonces, por esa razón, a pesar de que sí voy a seguir usando el mosquitero, se van a morir los que piquen en la noche, pero ellos tienden a picar en la tarde. Ok, muy bien. Ok. ¿Cuál es la única medida que funciona en todos los focos? Tratar a los pacientes de malaria. Muy bien. ¿Y cómo voy a saber quiénes son los pacientes con malaria? Haciendo un diagnóstico. Ok, entonces la Diagnóstico. medida es, A todo lo que venga. no, Todo paciente con malaria. diagnóstico y tratamiento precoz. Va junto, ok. Es búsqueda activa de casos con diagnóstico y tratamiento precoz, ok. O sea, precoz quiere decir que detectarlos rápidamente y tratarlos adecuadamente, ok. Diagnóstico oportuno. Diagnóstico y tratamiento oportuno. Muy bien. Ok. ¿Cuáles son los hábitos del... A ver, los hábitos tienen que ver con dónde pica y dónde reposa el mosquito después de comer. ¿Ok? Entonces, ¿por qué sí funciona el mosquitero en el foco occidental? A ver, Porque ellos son de predominio nocturno, ¿no? Pican de noche. Pican de noche. sí, pero está Y bien, cuando pero descansan, pues ¿dónde descansa el mosquito A ver, ya vamos a ponerlo de otra manera. Ya va, porque no me van a llegar por ahí. ¿Cómo se erradicó la malaria de Venezuela? ¿Alguien sabe? ¿Alguien vio la película de Gabaldón? Por el DDT, ¿no era? Muy bien, por el DDT. ¿Qué es el DDT? Es la sustancia que lo que utiliza, o sea, en siglas no me lo sé, pero sí sé No, no, que yo no fue quiero que me digas qué las es, qué producto, paredes, qué tipo de producto es el DDT. ¿Es agua? ¿Es un es alcohol? un insecto, Listo, dilo. no, Sí, eso que dijiste. Está es, bien. es un insecticida, o sea, Claro, es un es insecticida lo que residual. utilizaron para la Por investigación. supuesto, por supuesto. Ujú. Ok. Ustedes se asustan cuando yo les pregunto, pero lo único que tienen que hacer es atreverse a decir las cosas. Ok. Entonces, el DDT es un insecticida residual que descubrieron en la guerra de Vietnam
los gringos, ¿ok? Y lo necesitaban porque cuando se fueron a Vietnam resulta que se los comían, se morían los pacientes de malaria, los gringos de malaria, el ejército de malaria porque no estaban acostumbrados porque en Estados Unidos ya no hay malaria. Entonces, cuando eso se descubrió, Gabaldón le pidió al que lo descubrió en Estados Unidos que él quería hacer una prueba en Venezuela y se trajo el DDT a Venezuela. Y empezaron a rociar el DDT en las paredes de las casas, ¿ok? Entonces, eso permitió clasificar a los mosquitos en los que eran sensibles y los que no, y por qué sí y por qué no, ¿ok? Entonces, el DDT en las paredes funciona en el foco sur, ¿por qué? ¿Cuáles son, dónde pica el mosquito del foco sur? ¿Dentro de la casa o fuera de la casa? En el domicilio. Dentro. Intra. Dentro. No es fuera de la... ¿Me oyen? Sí. 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 Ok, mi conexión está un poquito inestable. Ok, entonces, el Anopheles darlingi, ¿pica dentro o pica afuera? Pica Dentro. adentro. Pica dentro, ok. Dentro. ¿Y pica, reposa dentro o reposa fuera de la casa? Reposa adentro. Ok, entonces si yo puse DDT en la pared, ¿se va a morir o va a sobrevivir? Debería morirse. Debería morir porque reposa en la pared, ok. ¿Por qué no se pudo erradicar del todo la malaria en el foco sur? Por Brasil. Sí, eso es uno de los principales problemas porque compartimos el foco con Brasil, muy bien. ¿Y qué más? ¿Por qué todavía hay mucha malaria en el foco sur? Bueno, hoy en día hay por otras razones, pero Por el ambiente natural, ¿no? Porque es un ambiente selvático. Se No cortó. hay tantas casas. Se cortó, se cortó. ¿me oyen? Sí, se le quedó. Ajá, Ahora sí. ahora sí. Ok. Sí, ahora sí. ¿Quiénes son la población de riesgo en el foco sur? Si hablamos de Amazonas, Embarazada. por ejemplo, Indígena, indígenas. ¿Y si hablamos de Bolívar? Los mineros. Mineros. Ok. ¿Y No, cuál es la es por las característica? migraciones, ¿Y porque cuál es ellos la característica de las viviendas de los indígenas y de los mineros? que son precarias, no tienen paredes, en verdad. No Son tienen como paredes, ¿ok? Entonces, por eso no se pudo erradicar de la zona en aquel entonces, en los 70, cuando se empezó todo esto. Ok, la última vez que se aplicó DDT fue más o menos como en 1996, sí, más o menos la última, 94, 96. Y a partir del año 2000 se cambió para los mosquiteros impregnados con insecticida residual, porque además se prohibió el uso del DDT. A ver, entonces, el Anopheles darlingi pica adentro y reposa adentro, pero si no hay paredes no había dónde rociar. Pero sí funcionaría el mosquitero porque va a picar y se va a morir va a picar, no, va a entrar y se va a pegar al mosquitero y se va a morir. Perfecto. En el foco occidental, Anopheles Núñez Tovari. ¿Dónde pica Anopheles Núñez Tovari? ¿Dentro de la casa o fuera de la casa? Dentro de la casa. Dentro. Ok. ¿Y dónde reposa? ¿Dentro o fuera? Fuera. Bueno, Fuera. ¿Funcionaba el rociar las paredes con insecticida? No. sí. No, porque el parásito no reposa dentro de la casa. Ok. Entonces no me No. servía como medida en ese foco. ¿Pero me funciona el mosquitero? Sí. Sí, porque pica Sí. adentro. Y en el caso del foco oriental, ¿dónde pica el vector? ¿Dentro o Afuera. fuera de la casa? ¿Y dónde reposa? Afuera. Fuera. Y por eso es que no me sirve el mosquitero. ¿Alguna pregunta, chicos? No. ¿No? Ok. Bueno, entonces terminamos. Y bueno, hasta la próxima. Chao,